sintomatología multifactorial. Está desde sintomatología muy liviana, como es pues, una simple molestia, escozor, a problemas ya más severos, como es mala visión, sensación de arenilla continua, y eso además lleva implícito el que muchas de las personas afectadas de esta condición en estadios más avanzados pues puedan manifestar, como así lo ha evidenciado varios artículos científicos, pues incluso depresión, ansiedad, por toda esta sintomatología. No hay un método diagnóstico, un gold estándar para el diagnóstico del ojo seco. Y normalmente lo que se hace en la consulta es pues una serie de pruebas, desde cuestionarios de sintomatología del paciente, subjetivos, en el que se hacen unas preguntas y el paciente contesta y en función a eso se cataloga el ojo seco, a exploración del ojo. Pero no hay ninguna prueba que refleje directamente la sintomatología y en muchos casos hay diagnóstico de ojo seco sin sintomatología y al revés, sintomatología de ojo seco que el diagnóstico no lo dice como tal. Y ahí está uno de los grandes problemas de esta condición y en donde EDEN intentará pues, fortalecerse y hacer pruebas diagnósticas en dos vías. Por un lado, que predigan la posibilidad de tener un ojo seco y en segundo lugar que sean herramientas mucho más fiables que correlacionen directamente con la sintomatología. Es transversal, afecta desde gente joven hasta gente mayor, pero sí que es verdad que el gran grupo poblacional más afectado es la gente de edad a partir de los 45 o 50 años. Hay una clara relación entre envejecimiento de la población e incremento de prevalencia del ojo seco. También afecta más a las mujeres, sobre todo cuando empiezan a sufrir cambios hormonales por la menopausia. Hay una gran relación entre menopausia y ojo seco, a usuarios de lentes de contacto, es decir, hay grupos donde la prevalencia es mayor, pero afecta a la práctica totalidad de la gente. Prácticamente todos los factores a los que estamos expuestos, desde los edificios inteligentes que se llaman ahora, que está todo el ambiente calculado, en el que hay una muy baja humedad, o sea, por ejemplo, ambientes expuestos a aires acondicionados, calefacción, el avión, por ejemplo, que hay muy poca humedad, el uso de lente de contacto, la cirugía refractiva, el tabaquismo, cualquier factor que disminuya la humedad es un factor predisponente al desarrollo de esta condición o a potenciar la sintomatología. Alteraciones de la función visual, pacientes que se quejan de ver menos, mucho escozor, tener que usar lágrima artificial en el mejor de los casos, porque luego a lo mejor hay casos más avanzados en que la lágrima artificial tampoco es una solución, y desencadena también en problemas de estrés y depresión, como se ha evidenciado en diferentes estudios internacionales. El tratamiento a día de hoy es intentar aliviar la sintomatología, pero no hay ningún tratamiento que diga, bueno, tú tienes esta condición, tómate este tratamiento y se elimina tu problema. No. Otro de los problemas es que el ojo seco es multifactorial, entonces hay que saber muy bien cuál es la causa que está originando estos ojos secos. Es un problema de evaporación, es un problema de que se produce poca grasa y eso hace que se evapore más la lágrima, que la lágrima sea inestable. Entonces, como no se puede hacer un buen diagnóstico de la multifactorialidad de la condición, hay muchas veces que incluso el tratamiento no está bien indicado, aunque sea para el ojo seco, no está especificado para el tipo de ojo seco que tiene ese paciente. Pues porque estamos hablando de una condición oftalmológica, optométrica, con una prevalencia muy alta, con un coste económico para el paciente o para la sociedad alta. Hay estudios en Estados Unidos, en Japón, que ponen de manifiesto cuánto cuesta el tratamiento de un paciente de ojo seco leve, y están hablando de unos 800, 900 dólares por año por paciente, simplemente en tratamiento. Y porque hay mucha gente que lo va a tener y cada vez va a haber gente que lo tenga más, porque hemos dicho que está relacionado con el envejecimiento de la población y la población está envejeciendo, por tanto cada vez va a haber más pacientes afectos de ojo seco. Bueno, pues realmente la investigación es un proyecto en red, es una red de investigación, la convocatoria lo que financia son redes de investigación coordinadas desde la Universidad de Valencia, en este caso desde nuestro grupo de investigación, y el proyecto se estudiarán 3 paquetes de trabajo. El primer paquete de trabajo es sobre las herramientas diagnósticas no invasivas, mejorarlas y desarrollar nuevos
procedimientos para un diagnóstico eficaz. El segundo son los factores externos e internos, intrínsecos del paciente que pueden conducir al desarrollo de ojo seco, como el uso de contacto, cirugía, exposición a diferentes medios de ambiente. Y ahí también trabajaremos nosotros, intentando unir otro proyecto europeo que tenemos, que es sobre envejecimiento ocular, con este, de tal forma que analizaremos en el grupo poblacional de gente mayor, que es donde más error refractivo hay por la presbicia, y es donde más ojo seco hay, cómo afectan los diferentes métodos de corrección de la presbicia al ojo seco. Y el último paquete de trabajo será sobre soluciones terapéuticas. Si la sintomatología es leve, la mejor forma de aliviarlo es mejorar sus hábitos de vida, pues, no exponerse en exceso a ambientes secos, si fuma, pues el paciente intentar no fumar o disminuir la cantidad de cigarrillos que fuma, mejorar pues un poco sus hábitos, y luego el uso de la lágrima artificial a demanda, que se dice, ¿no? Es decir, cada vez que tenga síntomas o con una pauta de 3, 4 o 5 veces al día. Si el ojo seco ya es mucho más avanzado, pues ya tiene que ir a tratamiento farmacológico prescrito por un médico oftalmólogo.